¿Está mal cómo? La palabra correcta que tendría que decir es la palabra etnos. ¿Cómo? Etnos. ¿Tú sabes por qué a veces hay grupos o círculos de personas? Por ejemplo, yo hubo una época que me junté con los escatos. En mi época, te estoy hablando hace más de 20 años, los escatos, ¿quiénes eran? Eran los que traían una patineta, pantalones guangos con el tiro hasta abajo y traíamos, o sea, no es nada nuevo que hoy usen Vans y que usen DC, no, eso es de mi época. O sea, no crean que eso es moda, eso fue de mi época, ¿va? Y entonces traíamos la patineta. Anduve en patineta también. O andábamos con la bicicleta. Andaba en la media tubería. ¿Saben qué es la media tubería? No, después les platico. ¿Va? Es esa que rampa que hace así. Eso se llama media tubería. Entonces, y había amigos de mi escuela que no se vestían ni hacían lo que yo hacía. Mientras que a mí me gustaba la patineta y me gustaba la bicicleta, a otros les gustaba el fútbol. ¿Están entendiendo? Eso en la sociedad ha sido todas las benditas generaciones. Jesús, desde la época de Jesús, eso ya existía, que cada quien tuviera como con su preferencia. Entonces, por ejemplo, estaba el grupo que le gusta el reggaetón, estaba el grupo que le gusta la cumbia, estaba el grupo que le gusta el tecno, ¿no? La música electrónica. ¡Wow! Y así, y cada movimiento de grupos sociales tiene una forma de ser, una forma de hablar, una forma de vestirse. Si yo te digo cheto, ¿qué piensas? ¿Cómo habla un cheto? A ver, ¿hay algún cheto por acá? ¿No, nadie? Bueno, puede haberlo, ¿no? También tienen que ser salvos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y viste cómo tiene que cambiar tu cabeza? Porque si no, yo no voy a una iglesia de chetos. Porque son recreídos. Pero los chetos también necesitan ser salvos. Dice que los más difíciles de ser salvos son los ricos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿dónde tendríamos que estar preocupados? Que vengan chetos a la iglesia. ¿Están entendiendo? No. Entonces te decía que yo me juntaba con todos ellos y ese era el grupo. Y la palabra etnos significa eso, grupitos sociales. Son pequeños etnias o grupos que tienen ciertas formas de ser, ciertas formas de comportarse. Entonces en la iglesia, fíjate el problema de las iglesias. En las iglesias de repente dicen, no, es que no hay personas a las que les caiga bien. No te preocupes. Todas las iglesias están formadas de diferentes naciones o diferentes etnos. A uno vas a encontrar que le gusta, no sé, como a Ale que le gusta el fútbol, pero a lo mejor puedes encontrarte a Ale que le gusta el béisbol y que no le gusta el fútbol. ¿Estás entendiendo? Entonces van haciendo sus propios etnos. No existe la iglesia donde todos somos iguales. No existe. La iglesia que Dios o Jesús mandó formar es hagan discípulos en todos los etnos, en todas las naciones. Diferentes formas de ser, diferentes formas de hablar, diferentes formas de pensar, pero todas alineadas a Jesucristo. ¿Están entendiendo? ¿Están acá o no? Den un fuerte aplauso al Señor. Entonces, dejen de buscar una iglesia donde encuentren a las personas que son como ustedes. Como primer punto. ¿Están entendiendo? ¿Están acá, no? Hoy aprendieron eso. Wow. Ya pude terminar la prédica. Pero bueno, termino con esto. Dios quiere que hagamos discípulos aquí en Escobar. De diferentes etnos. ¿Va? Vamos a suponer que aquí les guste la vainilla y acá les guste el limón. Y a mí no me importa. Si les gusta el limón, yo aprendo a que me guste el limón y los discipulo. Pero aquí les gusta la vainilla y listo, nos aguantamos con la vainilla y los discipulo. ¿Por qué? Porque mi misión es ir a todas las naciones, a todos los etnos. Si de repente tengo que predicarle a un joven, me convierto en jovencito y predico como jovencito. Tengo que estar con gente muy mayor y de repente saco toda mi seriedad. ¿Entendieron? Eso es predicarle a todos los etnos. ¿Están diciendo? Y hacer discípulos a todas las ¿qué? Las naciones es a todos los etnos. ¿Están comprendiendo? Muy bien. Ay, qué hermosa iglesia. ¿Cómo responden? Maravilloso. Por eso soy su pastor. Amén. Bueno, para los que quieran, ¿no? Tampoco es obligado. ¿Acá? ¿Sí o no?
¿Sí? Ok, entonces fíjate, vamos al versículo 20. De acuerdo a mi traducción, dice, enseñen a los nuevos discípulos a hacer y a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes siempre? Yo también, la verdad, porque luego me da miedito que no esté conmigo. Fíjate bien, muchas veces los creyentes, y esto a mí me pasó estando sentado ahí como ustedes, creí que a lo mejor Dios un día no me iba a aceptar. Pero nosotros los pastores también podemos perder la presencia de Dios. ¿Sabías eso? No, te lo voy a enseñar otro día, pero te lo platico rápidamente. Cuando tú leas el libro de Samuel, primera de Samuel, te vas a dar cuenta que había un sacerdote llamado Elí. Y ese sacerdote llamado Elí resulta ser que tenía unos hijos. Y esos hijos resulta ser que cuando les enseñaba, escucha bien esto, cuando les enseñaba las cosas de las ofrendas, las cosas de los servicios dentro de ese tiempo en el Antiguo Testamento, de repente esos hijos empezaron a hacer las cosas como vamos a poner la silla ahí. Ahí está. Ay, servir. Pues total, hoy me voy como se me ocurre el servicio. Y entonces resulta ser, escucha bien esto, resulta ser que Elí no les decía nada a sus hijos. Nadita. ¿Y qué crees? Un día van a pelear, van a una pelea. ¿Alguien ha ido a una pelea alguna vez? Yo sí, un día, estos puñitos, un día tuve que mancharlos de sangre. Pues bueno, yo hablo con la franqueza y la verdad, Dios ya me cambió, no es que lo siga haciendo, pero un día me tuve que poner en el ring. No me quedó de otra. Aparte de todo porque no la inicié yo. Estaba sentado y de repente ¡pum! No sé, salió algo dentro de mí. ¡Pum! Que me paro y que me empiezo a dar con todo. Tenía una camisa blanca completamente y quedó manchada de sangre, pero no mía, del otro. No me gozo porque la verdad era un amigo que ese día no sé qué le pasó, estaba endemoniado. Ahora sé que estaba endemoniado. En ese momento no sabía qué le había pasado, pero bueno, ya murió mi amigo y bueno, después te platico esa historia. Y resulta ser que ya hasta se me olvidó. ¿Alguien me está haciendo brujería aquí o qué? Resulta ser, no sé por qué te empecé a platicar de mi amigo. ¿Cómo? Sí, y bueno, sí, entonces resulta ser que Elí, sus hijos no le dicen nada, y resulta ser que Elí, cuando van a la pelea, ya me acordé, van a la pelea, resulta ser que Elí, dice, era el sacerdote del momento, era un pastor. Resulta ser que Elí dice, pues lleven el arca del pacto a la batalla. Y ahí va el ejército. Y ellos sabían que cada vez que llevaban el arca del pacto a la pelea, ganaban. Ese día lo llevaban a Dios como amuleto. Y que pierden, hijo. Que pierden. Es así como cuando alguien le va al Boca o al River. No sé, me recuerda aquí como al anciano Carlos que le va al River. Que seguramente habrá alguien en una final así, me he visto todo de amarillo para que gane Boca, ¿no? ¿Han visto ese tipo de cosas acá, no? ¿Sí o no? Son amuletos. Bueno, Israel también tenía sus amuletos, hijo, y era el arca del pacto. Entonces tenían a Dios de amuleto. Dios te me va a sacar de esto, Dios me va a sacar del otro. Lo llevan a la pelea y que pierden, che. Y cuando pierden resulta ser que toma la decisión Dios de irse de ese lugar. ¡Pum! Se borró, hijo. Ese lugar se llamaba Silo. Era donde estaba establecido el tabernáculo de Moisés. Y se borró. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? La palabra para borrarse Dios se llama Ikabot. Es decir, dice que la gloria fue traspasada a otro lado. La presencia de Dios se fue a otro lugar. Los pastores podemos perder la presencia de Dios. ¿Estás entendiendo? Antes que el pueblo.
Eso es lo que a veces la gente no sabe, que nosotros podemos perder eso antes que ustedes. ¿Están comprendiendo? ¿Están acá o no? Entonces por eso es importante hacer bien esto. Y te hacía la referencia, dice, por eso tengo que enseñar a los nuevos discípulos a hacer y a obedecer todo lo que les ha mandado. Yo, para que no pierda la presencia de Dios, para que la iglesia no la pierda, tengo que hacer discípulos. ¿Estás entendiendo? No es de tengo que orar más o que tengo que ayudar más. Tengo que hacer discípulos. Ve lo que dice la Biblia una vez más. Dice ahí, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin. ¿Estás comprendiendo? Entonces vamos a abrir un tiempo de discipulado muy importante, en el cual te vas a tener que inscribir. No tiene costo. ¿Para qué te tenemos que inscribir? Porque eso representa que yo empiezo a armar una lista de las personas en Escobar que dicen, yo quiero ser un discípulo. Y sobre eso voy a armar una sección de discípulos. Discípulos que son principiantes, discípulos de medio calibre y discípulos prospectos. ¿Discípulos cómo? ¿Por qué prospectos? Porque esos discípulos que yo diga, este tiene prospecto de... Es como cuando una mujer ve a alguien, buen prospecto, está guapo, buena onda, me gustan sus ojos. ¿Estás entendiendo? Yo también así, todavía le falta esto, pero bueno, es prospecto. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿prospectos para qué? Porque esos que van a ser prospectos, los voy a pegar conmigo a que aprendan y los voy a enviar después a probarlos a dirigir una casa de paz. Discípulos principiantes, discípulos de nivel medio y discípulos prospectos. ¿Estás entendiendo? No sé en cuál vas a estar tú. Ya no depende de mí en cuál quieras estar. Pero si tú quieres ser un discípulo prospecto, se van a ver las ganotas. Esto es como cuando uno está enamorado. ¿Alguien alguna vez estuvo enamorado y dice, me voy de la casa y me voy a vivir con el novio o con la novia? Así quiero los discípulos prospectos. Que los quiero tener en mi casa tocándome la puerta. Pastor. Y yo, espérate. Eso existe en la Biblia, ¿sabías? Resulta ser que Samuel era un discípulo de Elí, del que te dije que se le fue la presencia. Antes de que se le fuera la presencia, primero, escuche bien esto, tuvo un discípulo, se llamaba Samuel. Y ese bendito Samuel que estaba ahí, de repente Dios lo despertaba. Decía, Samuel. Y este tipo se despertaba al toque, pum, pum, y iba rápidamente con el sacerdote, con Elí, y le decía, sí, diga, acá estoy, mande. ¿Cómo? No, ¿qué? ¿Estás entendiendo? No es lo mismo decir que mande. ¿Vieron la diferencia? Entonces llega y dice, mande, aquí estoy, sí, ¿qué hago? Y el otro, el sacerdote, piensa que era yo. Se despierta así, no, yo no te llamé, espérate. Pero sí, escuché tu voz. Bueno, está bien. Mira, vas a hacer esto, vuélvete a dormir. Si te vuelven a llamar, vemos qué hacemos. Se va a dormir. Qué obediente. Imagínate que yo te mande a dormir. Duérmete, déjame de estar molestando. Si lo vuelves a escuchar, bueno, vuelves conmigo. Términos modernos, ¿va? Esta es la versión Carlos, Nueva Valera en Carlos. Y resulta ser que lo vuelve a despertar Dios a Samuel. Samuel. Y se despierta, pum. Yo no sé qué joven lo haría ahora. Yo me acuerdo cuando era joven, no lo digo por ustedes, yo los veo a todos. Pero yo cuando era joven, mi papá me hablaba, Carlos. Más si me había ido al boliche un día antes. Olvídate que me despierte temprano. Claro, Samuel no se iba al boliche, ¿no? Samuel entonces lo vuelven a despertar y Samuel va en corto. ¿Y a quién crees que vuelve a molestar?
a el hijo. No te puedo creer. Y Elí le dice, mira, la próxima vez que te has despertado por la voz de Dios, no vengas conmigo, ya habla con él. Esto es maravilloso porque hay cosas que vamos a hacer en ese tránsito. Hay cosas que yo te voy a enseñar, pero al final del día la idea es que tú termines como Samuel, que seas la generación como Samuel, que aprendas a oír la voz de Dios y que aprendas a ser una voz profética en este tiempo. Amén. Amén. Qué hermosa iglesia donde no tengo que decir un grito de júbilo y aplaudieron solitos. Qué hermosa iglesia. Vuélvanse a aplaudir ustedes ahora. Eso significa que la iglesia está viva. No está viva por la cantidad de personas, está viva por la capacidad de reacción a la presencia de Dios. ¿Están entendiendo? Eso es lo que es una iglesia viva. Bueno, ahora sí, ¿cuántos se quieren inscribir al discipulado? Bien, ¿eh? Va. ¿Cuándo son las inscripciones? Es la pregunta. ¿Cuándo? Bueno, mira, te voy a dar las fechas. ¿Va? Te voy a dar las fechas. Hoy es 15 de enero, mañana es cumpleaños de mi hermana, mañana no. Vamos a tener a partir del día 19 de enero hasta el día 2 de febrero que acabamos nuestro ayuno, vamos a tener abiertas las inscripciones para que ustedes se registren para ser miembros de un discipulado. Es un discipulado que no es, escuchen, esto es muy importante, por eso tienes que aprovechar la oportunidad. Es un discipulado que yo personalmente voy a dar, ¿ok? ¿Qué significa esto? Cuando recién llegué a Argentina hace 12, 13 años atrás, ¿cuánto tiempo llevo yo acá ya? 14 llevo acá en Argentina. ¿Tanto? No manches. Juro por Dios que son 12. fue un mensaje. 12 años llevo yo acá, ya hice cuentas. 12 años llevamos acá. Y lo primero que hice fue levantar un discipulado para preparar ¿a quiénes? A los pilares y a las columnas que hoy sostienen el ministerio allá en Malvinas. Y uno de esos pilares que vino de rebote acá fue el anciano Carlos. Así que el motivo, para que entiendan el propósito, es levantar pilares aquí en este ministerio, aquí en Escobar. Gente que sea de mi confianza, gente que entienda mi mentalidad, gente que colabore y comprenda todos los mecanismos y todos los trucos que puede haber para poder dirigir, ¿ok? Todo basado en la palabra de Dios, amén. Así que bueno, ya tienen la fecha. ¿Con quién se tienen que registrar? ¿Con quién? Bueno, cada casa de paz o cada taller tiene a lo mejor un referente. Está, por ejemplo, la líder Priscila, está la líder Natalia o está aquí el anciano Carlos. Dependiendo del taller, con cada persona que es su referente, se acercan y se inscriben ahí. Y ellos me van a hacer llegar la lista y yo me voy a hacer el encargado de hacer una lista general para tener la clasificación de todos y saber de dónde vienen. ¿Por qué? Porque ellos me van a ayudar a darle continuidad. Porque si es un discípulo prospecto, escucha bien esto, necesitamos trabajar en conjunto con su referente para tener tres cosas claves. Número uno, un anfitrión. ¿Quién es un anfitrión? Una persona que abra su casa para que la presencia de Dios vaya a su hogar y empecemos a predicar. Y eso se convierte en una casa de paz o en un taller. ¿Están comprendiendo? Número dos, necesitamos personas del barrio, de la zona donde se va a abrir en ese anfitrión, porque no podemos hacer algo descabellado. Ejemplo, ¿dónde es la Chichela? Cruzando aquí al lado. ¿Y cómo se llama donde vives tu hijo? La Bertucci. Entonces imagínense que yo traigo personas de la Bertucci a que estén en el taller de acá. Eso no es sano.
geográficamente no es sano. Ahora lo hemos tenido que implementar de esa manera porque la iglesia está en proceso de desarrollo. Pero ahora vamos a empezar a afinar todos esos puntos finos que necesitamos para darle sensación de cosa buena a la iglesia. ¿Están entendiendo? Entonces, poco a poco, geográficamente, vamos a ir alineando y vamos a ir ordenando todo. Entonces, de donde salga un anfitrión, vamos a suponer que, bueno, ella es anfitriona, vamos a suponer que Julie ya es anfitrión. Bueno, voy a poner el ejemplo de Julie y de Marita. Que ellos que ya son anfitriones, la idea es que gente de la zona vaya a esa casa de paz. Lo mismo, si de repente levanto un prospecto y pensamos que se llama Pepe, y Pepe lo pongo a dirigir una casa de paz y vive en el Cazador, pues la idea es que en el Cazador, la gente del Cazador vaya a esa casa de paz. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo? Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí te voy a predicar. Me quedan 5 minutos para predicarte. ¿Lo quieren? Bueno, ahora sí. Aparte le quedan 10% a mi batería de esta cosa, así que estoy justo, ¿vieron? Yo estoy en los tiempos de Dios, no sé ustedes, pero yo sí. ¿Va? Te quiero hablar del ayuno. ¿Te quiero hablar de qué? Entonces te inscribes y te voy a hablar del ayuno. Estamos ayunando actualmente y para mí es muy importante que entiendan por qué ayunar. Hoy, ¿por qué ayunamos 21 días? Para empezar, el ayuno de 21 días es un ayuno que practicó el profeta Daniel. ¿El profeta quién? Daniel. Daniel decidió tomarse 3 semanas para ayunar, 21 días para ayunar. 21 días, ¿cómo? Yo apenas si puedo dejar de comer 1 hora. ¿Sí o no? A mí me pasó mi primer ayuno de 21 días. La verdad es que arranqué con todo el ímpetu, pero la primera semana dije, ¡ay, Diosito santo! Madre mía, ¿qué me estás pidiendo que haga? Pero progresivamente fui mejorando hasta que hoy ya tengo más de 15 años llevando el ayuno de 21 días en mi vida. Y llevo también ayunos de 40 días también. Y me he dado cuenta que creemos que no somos resistentes a cosas, pero precisamente el ayuno logra resistencia. Uno de los principales factores que logra el ayuno es resistir. ¿Es cómo? Resistir. ¿A quién le cuesta trabajo resistir al diablo? ¿A alguien le cuesta trabajo? Por ejemplo, una tentación. Ay, es que no puedo, pastor, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Pues te cuesta trabajo resistir. Entonces necesitas las armas espirituales que te llevan a resistir. ¿Estás entendiendo? Por ejemplo, yo una ocasión no resistía. Yo, para los que no saben, me dedicaba también a subir montañas. ¿A dónde? A subir montañas, fíjate bien. Y una de las cosas que me pasaba es que cuando recién empecé a subir montañas, lo primero que me pasaba es que quería ver la punta. Entonces iba subiendo y después de cada 10 pasos otra vez volteé a ver. Daba otros 10 pasos y otra vez volví a ver. Daba otros 10 pasos y otra vez volví a ver. ¿Y qué crees que pasaba? Todas las veces que volteaba a ver la punta la veía de la misma distancia. Y decía, nunca voy a llegar. Pero nunca se me ocurría voltear a ver todo lo que había avanzado. ¿Están entendiendo? Ese es mi problema, que a medida que puse mis ojos solamente en el éxito, me olvidé de ver lo que yo podía avanzar. Y a medida de que puse mis ojos solamente en la punta, en el éxito de la vida, en el éxito de las cosas, entonces me di cuenta que mi resistencia espiritual, mi resistencia física, mi resistencia mental, no estaban funcionando para nada. Entonces a mí me ayudó mucho subir montañas porque aprendí a subir montañas alrededor de los 13, 14 años y por eso me dio la resistencia para terminar la secundaria, para terminar también la carrera. Eso me dio la resistencia para eso, porque si no, créeme que yo no hubiera terminado mis estudios si yo no hubiera tenido resistencia. Levantarse temprano, la verdad no me gustaba levantarme temprano. En México tenía que levantarme a las 5 de la mañana para que a las 6 de la mañana tenía que estar tomando exactamente el colectivo que me llevara hasta la universidad. De mi casa hasta la universidad era cerca de 1 hora y media de viaje, un montón. Hay cosas que nosotros en la vida necesitamos resistencia. Por eso es que nosotros decidimos ayunar cada vez que arrancamos el año, porque necesitamos la primera resistencia. ¿Cuál es la primera resistencia? Creer en Dios.
hay personas que no logran la resistencia de mantenerse creyendo y sirviendo a Dios. Llega un momento en que dicen, estoy sentado un día y de repente la silla se borró. A veces siento que es como el tiempo de Sodoma y Gomorra, que vino el fuego y quedó cenizas. Mínimo en Sodoma y Gomorra quedaron cenizas, pero en la iglesia no queda ceniza, no queda nadie. Y te acuerdas de fulanito que se congregaba con nosotros, y te acuerdas de fulanita que se congregaba con nosotros, y te acuerdas de aquel que vino, y sí, te acuerdas que le dimos palabra, y te acuerdas que sanó y después no se quedó en la iglesia. Porque no hay resistencia, ¿estás entendiendo? Entonces el ayuno empieza a desatar esa resistencia espiritual. Santiago capítulo 4, verso 7, te lo leo. Dice así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dile al lado, resistir al diablo y él huirá de mi vida. Entonces el ayuno no es una práctica de iglesia, es un arma espiritual. ¿Es un qué? Es un arma espiritual. ¿Tú te imaginas que ahorita yo les diga, al final van a pasar por el estante que está allá afuera porque ahí tengo pistolas calibre 9 milímetros, gracias? Porque de esa manera van a resistir a quien les quiera robar allá afuera. ¿Pasarías por ellas, sí o no? Te tengo pistolas. Bueno, listo. Unas AK-47. Y te digo, te sale el chorro y pum, 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 pum. ¿Te gustaría, sí o no? Yo alguna vez lo pensé, me encantaría estar armado por si me asaltan, no sé, no tenía el Señor. Y eso era mi forma de creer cómo deberíamos de resistir. Dios sabe que para que podamos resistir necesitamos armas. Y el ayuno es un arma espiritual. Nos ayuda a mantenernos en esa resistencia. ¿Cómo nos humillamos con Dios? Que todo el tiempo tenemos que estar así, ay Dios sí, Dios sí, ay tienes toda la razón. No es cierto, porque hay un momento en el que Él te levanta, hay un momento en el que Él te empodera, hay un momento en el que Él te sana, hay un momento en el que Él te da identidad, hay un momento en el que Él te da fe. Pero el enemigo sigue atacando. ¿Y cómo es eso de que entonces me debo de humillar? Entonces esa humillación no es la humillación como el hombre la entiende. No sé, puedo tirar un ejemplo. Yo alguna vez te dije que salí con otras personas que no era la pastora, y de repente imagínate que esa persona con la que salía me hacía sentir todo el tiempo mal por lo que yo hacía. Un día llegué tarde, un día de su cumpleaños. 5 minutos tarde llegué el día del cumpleaños de esa chica con la que salía. Estaba así, con los brazos cruzados. Yo llegué con el ramo de rosas, así feliz como tipo telenovela. Doy la vuelta, la veo y uy, se me va a armar. Y yo en mi cabeza decía, son 5 minutos, no manches. 5 minutos. Piensa que entré al baño. 5 minutos y la tipa estaba ahí. Y yo, hola, aquí está. ¿Por qué llegaste tarde? No, no te puedo creer. ¿Estás entendiendo? Y hasta que no te humillas, no resuelves la bronca. Esa no es la humillación que quiere Dios. La humillación esa de donde te hacen sentir mal, donde te hacen sentir cucaracha, donde te hacen sentir como jota aplastada. No, esa no es la humillación que está hablando Dios ahí. Por eso es que a veces como creyentes creemos que la humillación en la que Dios quiere es esa, como la que practicamos los seres humanos en una relación sentimental. Pero no, Dios quiere que la humillación sea producto de mantenernos constantemente en un lugar preciso de protección. Donde sí, Señor, sabes que la verdad es que sí la regué. La verdad es que sí, en esta área todavía me cuesta, pero acá estoy, cuenta conmigo. Y Él dice, vaya, tú cuentas conmigo. Porque Él no te va a hacer un desplante así como ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello?
Esos desplantes no son así. Esa no es la humillación que Dios quiere. La humillación que Dios quiere es de, ¿sabes qué, Señor? Te he necesitado tanto. Me doy cuenta que aunque ya te tengo, quiero más de ti. Esa es la humillación que Él está buscando de nosotros. Y esa humillación es la que hace que resistamos al enemigo. Un día me pasó por no entender esto. Cada día yo le preguntaba a Dios, pero es que ya no peco. Ya sirvo en la iglesia, ya me santifiqué, ya toco el saxofón en la alabanza. Yo tocaba el saxofón en la alabanza. Ay, y todavía no me siento bien conmigo mismo, me siento mal. Y ahí iba Carlos otra vez de rodillas. Perdóname, Dios, por mis pecados, por los pecados que no conozco, por los que ya no me acuerdo, te pido perdón también por eso. Me estaba humillando mal y no salía. Hasta que un día me enseñan a ayunar. ¿Me enseñan a qué? A ayunar. Y el ayuno, fíjate bien, ya te dije número 1, el ayuno es resistencia. Número 2, el ayuno no es una estrategia o manipulación para lograr que Dios haga algo por nosotros. Y esto es como si le hiciéramos manita de puerco a Dios, no manita de chancho, que te están así como fastidiando de ándale, hasta que hagas algo. Muchas veces queremos que Dios igual le estamos así como, mira, hago esto y tú haces esto. Hago esto y tú haces esto. Como si estuviéramos negociando con el jefe del trabajo. ¿Están comprendiendo? No, el ayuno no es eso. El ayuno debe de ser una forma de hacer que Dios se sienta atraído por nosotros. La humillación es una forma de hacer sentir a Dios atraído. ¿Alguna vez has estado con personas que son humildes? Que dicen, este chavo qué buena onda que es, esta persona qué buena onda que es. Siempre se desprende, aunque no le pidas algo, él ve tu necesidad y te dice, ten, toma. Ten, mira, llévate esto de aquí del refrigerador, de la heladera, ¿sabes qué? Saca fruta y te dice, ten, llévatela. Te saca un litro de leche, te saca esto y te lo da, ¿sí o no? ¿Has conocido personas así? Esa es la humillación. Esa humillación es la que Él quiere, que te hace sentir atraído por esa forma de ser, te hace sentir atraído por esa reacción. Bueno, pues la humillación, y cuando estamos ayunando y nos empezamos a humillar de esa manera, hacemos sentir atraído a Dios a nosotros. Lo empezamos a atraer a nuestra vida. Porque si no lo atraemos, fíjate lo que sucede. Entonces lo que queremos hacer es que por nuestro sacrificio Él responda y haga algo. El ayuno, para que se convierta en un verdadero sacrificio, tengo que hacer que se sienta atraído por mí. ¿Se sienta cómo? Atraído por mí. ¿Todos aquí alguna vez han salido con alguien en su vida? Creo que todos son adultos, ¿no? Es que luego me puede pasar que tengo a alguien ahí, un chiquitín por ahí, y tal vez no. ¿Qué pasaba las primeras veces cuando salías con esa persona? No llegabas con las manos vacías, ¿no? Llegabas con el bonobón al menos, chiquitín, ¿no? Mínimo con el bonobón, ¿sí o no? En mi tiempo tenías que llegar con una carta. En mi tiempo. Y como somos nosotros allá en México. En México, para que puedas empezar a regalar algo, no lo haces luego que arranca la relación. Lo haces después, hasta que cumples el mes, los 2 meses o los 6 meses. Pero luego así que, no, necesita más prueba. ¿Están entendiendo? Pero eso sí, nuestros primeros detalles era, te dedicabas y te dabas un tiempito para sentarte. Te digo esto porque literalmente lo que estás haciendo de esa manera es atraer, es seguir generando atracción. Y eso, en el lenguaje de los seres humanos, se llama humildad. ¿Se llama cómo? Humildad. Entonces, fíjate bien, el ayuno no es generar lástima a Dios por nuestro sufrimiento porque no estamos comiendo. Porque si es así, Dios te puede decir, pues ¿sabes qué? Mejor no ayunes, come.
Mejor no ayunes, come. Es la realidad. Y tienes que sentirte seguro si Dios te dice come, porque Él te lo está diciendo, come. Porque es mejor que comas a que te mates de hambre sin sentido. ¿Están entendiendo? ¿Están acá o no? Entonces, ¿qué no es ayunar? Matarse de hambre sin sentido. O sea, en términos prácticos, Dios nos quiere que le demos lástima. No quiere que le demos lástima porque mira, ay, mira Señor, me duele la panza y me la reaguanto. Pero me la aguanté todo el día, pero no oré, no leí la palabra, ni siquiera puse YouTube para poner una alabanza. Mi Spotify siguió escuchando todas las canciones menos una adoración. Entonces te estás matando de hambre y lo que quieres hacer ver es dar lástima. Y di conmigo, ayunar debe tener fines espirituales. Termino con esto. Ya se me cumplieron mis 10 minutos. ¿Por qué tiene que ver con los fines espirituales? Un día estaban ayunando el pueblo de Israel y Dios les hace un reclamo a través del profeta Isaías. Fíjate bien lo que dice. Te lo voy a leer en mi traducción. Es Isaías capítulo 58, verso 1 al 5, para quien quiera buscarlo. Y lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Y dice, grita fuerte, no seas tímido. Le está diciendo Dios a su profeta, al profeta Isaías. Y le dice, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. ¿Se hacen qué? O sea, se hacen así como que sufren, son los lastimados. Y dice, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí, pero actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Fíjate bien, toda una bendita apariencia. Y dice, me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Diciendo, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y entonces Dios le responde y le dice, les diré por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y con sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Entonces, en términos prácticos, ayunar es atraer a la presencia de Dios. Ayunar no es demostrarle a Dios cuánto estamos sufriendo por dejar de comer. Ayunar representa aprender a atraer a alguien. Y es como cuando estás enamorado y quieres convencerlo de que, al menos a mí me pasó, quiero lograr llegar al primer mes con ella. Quiero llegar, ya llegué el primer mes, 2 meses. Después del segundo mes, 3 meses. Ya cuando llegué 3 meses dije, seguro que llego 6. Después de 6 dije, seguro que llego al año. Y después del año dije, van 2. Y así me la llevé. Con esa chica salí como cerca de 2 años. Pero ¿sabes qué? Después me di cuenta que nada más me hacía humillar, pero... Y llegó un momento en que ya no nos atraíamos. ¿Sabes por qué? Porque literalmente la atracción o mantenerse atraído representa que nosotros podamos brindar esa humillación para resistir al enemigo. El ayuno es una forma de resistir al enemigo y se genera resistencia física, mental, emocional y espiritual. Vamos a entenderlo, con esto termino. Cuando ayunas,
vas a entender que esto es un arma, porque te va a dar la fuerza para pelear con los pensamientos que no puedes. Te va a dar la fuerza para pelear con las tentaciones que no puedes. Te va a dar la fuerza o la resistencia para ordenar las emociones que no puedes. Ay, es que ¿por qué todo el tiempo me siento triste? Te va a dar la fuerza para ordenar las emociones que tú no puedes. Ay, ¿por qué todo el tiempo me siento deprimido? Te va a dar la fuerza para eso. ¿Por qué me siento todo el tiempo ansioso? Algo va a pasar, algo malo va a suceder. Siento como que... Esa es una emoción que no has podido ordenar y te está faltando la fuerza para ordenarlo. ¿Están entendiendo? Entonces, el ayuno no solamente consiste en abstenerse voluntariamente de los alimentos, sino que consiste en que nosotros podamos tener la resistencia de parte de Dios para hacerle frente al enemigo. ¿Están comprendiendo? ¿Están acá o no? Entonces, repite conmigo: Señor, en esta hora entiendo que el ayuno es un arma espiritual y que a través de esa arma no hay una opción para el enemigo. Es necesario que a través del ayuno Él retroceda, porque me humillaría a mí mismo, y tu palabra dice: resistidlo, y Él huirá de nosotros. Padre, en esta hora mi ayuno va a lograr que Él huya de mi vida, en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo, en mi espíritu. Y a partir de ahora estoy fortalecido en la presencia de Dios. Amén y amén. Y por eso dice aquí: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿Estás entendiendo? Ayunar tiene el poder de romper hábitos. ¿Qué tipo de hábitos? Los malos hábitos. Tú tienes que entender que en Escobar hay una potestad de pleito. ¿Hay una qué? Todo lugar, toda casa mayormente sufre de pleito. ¿Han escuchado al vecino gritar? ¡Abre por ahí! Y decimos: ¿qué? Algo le pasó al vecino. Y de repente te toca a ti. Y de repente el vecino del otro. Y de repente acá. ¿Sabes por qué? Porque Escobar, una de las cosas que el Señor me habló que vamos a romper con este ayuno es pelear en contra de esa potestad de conflicto y de contienda que hay en Escobar. Que las familias de Escobar sean libres del pleito y de la riña. Pero tenemos que ayunar. ¿Tenemos cómo? Ay, ¿por qué de repente siento que le grité a mi mamá, le grito a mi papá, le grito a esto? ¿Por qué le grité a mi esposa? ¿Por qué le grité a mi esposo? Porque no necesariamente significa que tú eres así, sino que hay una potestad de pleito y de contienda establecida en Escobar. Mi pregunta para ti en esta noche, para poder cerrar, es: ¿quieres ser libre de esa potestad? Del pleito. Yo recuerdo que muchas veces llegué a gritarle a mi mamá y otras tantas a mi papá. Pero mi calle y mi ciudad no eran de pleito. Y fue algo que pude trabajar yo personalmente. Pero después llegué a un lugar a vivir donde literalmente todos los vecinos se pleiteaban. A tal grado que hasta un vecino un día atropelló a la vecina de al lado. De verdad.
De repente se escuchó el grito. ¡Ah! Nunca había escuchado a una persona gritar de esa manera. Salí corriendo. Salí con el celular. Y ya iba a llamar al 911 para que vinieran emergencias. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo: ¿qué vas a hacer? Y solté el teléfono y me puse a orar por ella. Esa mujer el día de hoy vive. Le fracturó el auto, atropellada por un auto. En México nosotros decimos lo siguiente, bueno, no yo, algunos allá: si atropellas a alguien, es mejor que lo dejes muerto para que no te salga caro. Resulta ser que ese hombre que atropella a esa vecina, la atropella y dice, reversa. 2 veces le pasó con el auto encima. Fractura de cadera, fractura de fémur, costillas, y creo que tuvo una lesión muy fuerte en las cervicales también. No se murió. Yo te digo algo, se iba a morir. Pero si no salgo a orar e interceder por ella. Varios cristianos vivían en esa misma calle que yo estaba. Salieron y ninguno se acercó a orar conmigo. Fui el único que estuve orando por esa mujer. ¿Sabes qué? Yo no hubiera orado, yo no hubiera resistido ese momento, no hubiera tenido la fuerza física, espiritual para enfrentarme al qué dirán. Es lógico, ¿no? Que si ves a alguien atropellado, llama al 911, que vengan los paramédicos, que venga la ambulancia. Pero el Espíritu Santo me dio una instrucción: tira tu teléfono y empieza a orar. Esa mujer vivió, y lo más loco fue que los doctores dijeron: no podemos creer la aceleración que tuvo de su recuperación. Tú tienes que entender que cuando tú ayunas, tú atraes a Dios. Y cuando tú atraes a Dios, tú tienes la presencia de Dios. Tú tienes la presencia del que lo sana todo. ¿Estás entendiendo? Él puede sanar el ambiente y la atmósfera de tu casa. Él puede sanar el ambiente y el pleito que se puede estar viviendo en este momento. Él puede sanar todo eso. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?